El precio del control medianoche. Esa fue la hora en que Sara se encontró de pie, descalza en el frío balcón, mirando la prueba de embarazo con 2 líneas rosas que temblaba en su mano. Las luces de la ciudad de Madrid se difuminaban tras la lluvia, pero el miedo y la esperanza dentro de ella eran absolutamente nítidos. Susurró su nombre, Adrián Costa, el CEO millonario que le había enseñado a amar, pero que eligió el control por encima del amor. Ella creía que, en el momento en que él cruzara esa puerta y la viera, todo se arreglaría. Pero Adrián nunca llegó. Él cerró la puerta, eligiendo su carrera y su poder, dejándola sola en medio de la tormenta. Sus palabras frías: «No puedo tener esto ahora mismo. No lo haré», transformaron a la chica que creía en el amor en una mujer determinada a salvarse a sí misma. 4 años después, todo había cambiado. Sara ya no era la mujer vulnerable de aquel entonces. Ahora era una artista independiente, sosteniendo una vida pequeña, tranquila y llena de risas. Creó una familia a partir de las ruinas, y el centro de ese mundo eran sus 2 hijos, Leo y Marco. El único problema era este: Leo y Marco eran un reflejo perfecto de Adrián Costa. En una tranquila mañana en el parque, justo cuando Sara pensaba que había enterrado el pasado para siempre, el destino los obligó a enfrentarse. Una taza de café se estrelló contra el pavimento mojado, y en la mirada de horror del hombre que contemplaba a 2 niños idénticos a él, Sara supo que el muro de paz que tanto le había costado construir acababa de caer. Una fría negación y 4 años de silencio. Ahora, el millonario había regresado, no con arrogancia, sino con desesperación. ¿Podría Sara proteger a sus hijos del padre que una vez los rechazó? ¿O se vería obligada a enfrentar la verdad de que el amor y el perdón pueden encontrar un camino de regreso, aunque sea tarde? Traducción al español: El milagro de los mellizos. Cuando lloró en el balcón sosteniendo una prueba positiva, el CEO millonario nunca llegó. 4 años después, él la vio, con 2 niños que se parecían exactamente a él. La noche en que Sara descubrió que estaba embarazada, la ciudad fuera de su ventana estaba borrosa por la lluvia, cada gota deslizándose por el cristal como un reflejo de sus lágrimas. Estaba descalza en el frío balcón de su ático, agarrando el pequeño palito blanco en su mano temblorosa. 2 débiles líneas rosas mirándola fijamente, como si se burlaran de su incredulidad. Durante mucho tiempo no pudo moverse. Su pecho le dolía con una extraña mezcla de miedo y esperanza, del tipo que se sentía casi insoportable. El viento soplaba a través de su cabello, trayendo el sabor de la tormenta, y ella susurró su nombre, como si decirlo pudiera hacerlo aparecer. Adrián Costa, el hombre que le había hecho creer en todo lo que pensaba que era imposible. El hombre que la había besado como si el mundo pudiera terminar mañana, y le había prometido que nunca lo haría. Miró por encima del hombro hacia el apartamento oscuro, donde el suave zumbido de la ciudad era el único sonido. Él no estaba en casa. Últimamente nunca estaba en casa. El CEO de una de las firmas de inversión más poderosas de Madrid, Adrián, vivía bajo las reglas del control, la precisión y la distancia. El amor había sido lo único que se coló por las grietas, no planeado e inconveniente. Sara nunca lo había esperado, ni siquiera lo había querido. Pero cuando él le tocó la mano por primera vez esa noche en la gala de caridad, el aire entre ellos había cambiado para siempre. Ahora, a 4 meses de una relación que había sido hermosa y frágil, sostenía la prueba de que su historia
estaba a punto de cambiar de nuevo. Imaginó, solo por un momento, que él entraría por la puerta, vería sus lágrimas y la tomaría en sus brazos, que diría su nombre con esa voz tranquila y constante y le diría que todo estaría bien. Pero el silencio se alargó demasiado y la realidad se asentó como plomo en su estómago. Cuando finalmente escuchó el sonido de las llaves girando en la cerradura, su corazón dio un salto y corrió hacia él, todavía agarrando la prueba. Él entró, su cabello negro mojado por la lluvia, sus ojos azules escaneando su rostro con un leve toque de confusión. «Adrián», respiró ella. «Oh, temblando. Necesitamos hablar». Él frunció el ceño, quitándose el abrigo, cada movimiento deliberado y distante. «Sara, es tarde. ¿Puede esperar esto hasta mañana?» Ella negó con la cabeza. Las lágrimas regresaron y extendió la prueba. Por un latido, no hubo nada. Luego, su expresión cambió. La calidez abandonó su rostro como si alguien la hubiera apagado. Él dio un paso atrás, mirando el objeto en su mano como si fuera una amenaza. «¿Estás embarazada?», preguntó, su voz baja y casi desapegada. Ella asintió, sus labios temblando. «Acabo de descubrirlo». Estaba asustada, pero... «Adrián, es nuestro bebé». Él no dijo nada. Su silencio fue peor que un grito. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se rió. No fuerte, no amablemente, sino con incredulidad. «Sara, no puedes hablar en serio. Hemos hablado de esto. Te dije que no estoy listo, no para esto. Lo sabías». Ella sintió que sus rodillas se debilitaban. «No te estoy pidiendo que estés listo. Solo te estoy diciendo lo que está pasando. Podemos resolverlo juntos». Pero sus ojos se oscurecieron, y el hombre que amaba pareció desaparecer detrás de un muro que ella no podía atravesar. «¿Juntos? Sara, tengo una empresa que dirigir, inversores esperando por mí, proyectos que no pueden fallar. No puedo tener esto ahora mismo. No lo haré». Algo se rompió dentro de ella, el tipo de rotura silenciosa que te deja vacía. «¿No lo harás?», susurró. «Es tu hijo». Su mandíbula se tensó. «No hagas esto más difícil de lo que ya es. Encontrarás una solución. Siempre lo haces». Él se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello. Su voz una tormenta silenciosa. «Tengo que volver a la oficina. Hablaremos más tarde». Pero ella sabía que no lo harían. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el sonido resonó por el apartamento como un veredicto. Sara se dejó caer al suelo, su cuerpo temblando, la prueba todavía en su mano. Afuera, tronó, y la lluvia cayó más fuerte, como si el cielo mismo estuviera de luto con ella. Esa noche, se dio cuenta de algo que nunca quiso creer. El amor, por profundo que fuera, podía romperse bajo el peso del miedo. Y Adrián Costa, el hombre en quien había confiado su corazón, había elegido el control sobre ella, sobre ellos, sobre la vida que crecía dentro de ella. Mientras pasaban las horas y las luces de la ciudad se desvanecían, Sara se quedó en el balcón hasta que la lluvia la empapó por completo. Sus lágrimas se mezclaron con ella, y en la oscuridad le susurró al ser dentro de ella: «Siento que tengas que conocer el mundo así, pero te prometo que nunca estarás solo». Fue la primera promesa que hizo como madre, y la última que le hizo a Adrián. Capítulo 2. El despertar de la soledad. La mañana siguiente, Sara se despertó con la luz gris del amanecer derramándose por las cortinas. Su cuerpo dolorido por el agotamiento y sus ojos ardiendo por las lágrimas que no habían cesado en toda la noche. El apartamento estaba en silencio, demasiado grande para el vacío interior. Su aroma aún perduraba débilmente en el aire, sándalo y lino limpio.
pero ahora se sentía como un fantasma de algo que ya no existía. Se movió lentamente, sus manos temblando mientras se preparaba una taza de té, aunque apenas la probó. Cada rincón de la habitación le recordaba a él, a las noches que pasaron juntos, cuando se reían de la comida barata, a pesar del lujo que los rodeaba, cuando se permitía ser humano en lugar del hombre poderoso e inalcanzable que el mundo veía. Ahora, incluso esos recuerdos dolían. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la taza, sus pensamientos dispersos y salvajes. Quería creer que llamaría, que cuando se calmara, volvería. Diría que exageró, que lo resolverían. Pero el silencio de su teléfono era ensordecedor. Con cada hora que pasaba, la verdad se asentaba más profundamente en sus huesos. Él no iba a venir. Intentó convencerse de que debía mantenerse fuerte, pero cada vez que imaginaba criar a un hijo sola, una ola de miedo la invadía. No tenía familia cerca, nadie en quien apoyarse. Sus padres habían muerto hacía años, y los pocos amigos que tenía en la ciudad pertenecían más a su mundo que al de ella. Aún así, mientras presionaba su mano contra su estómago, un tipo frágil de determinación comenzó a agitarse dentro de ella. No tenía plan, ni certeza, pero ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía a alguien por quien luchar. Al mediodía, empacó una maleta. No era mucho, solo ropa, algunas cosas personales y el cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo. Sara había sido ilustradora una vez, antes de que su vida se enredara en la suya. El arte había sido su forma de ver el mundo con claridad, pero en el caos de amar a Adrián, había perdido esa parte de sí misma. Mientras miraba el apartamento por última vez, se dio cuenta de que se iba no solo de él, sino de la versión de sí misma que había creído sus promesas. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, no lloró. Ya no podía. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las paredes estaban agrietadas y las calles eran ruidosas, pero la gente se saludaba por su nombre. El alquiler era barato, el edificio viejo, y la primera noche allí durmió en un colchón en el suelo, escuchando el zumbido del tráfico exterior. No era la vida que imaginó, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano a la paz. Los días se convirtieron en semanas. Comenzó a trabajar a tiempo parcial como cajera en una cafetería local, el tipo de lugar donde el tiempo se movía más lento y el olor a café se pegaba a todo. La gerente, una mujer mayor amable llamada Carla, no hizo preguntas cuando vio lo pálida que estaba Sara o cómo se presionaba la mano contra el estómago de vez en cuando. «Tómatelo con calma, cariño», le decía, y Sara asentía, agradecida por la tranquila comprensión. Por la noche, volvía a dibujar. Cosas pequeñas al principio, flores, caras, pequeños bocetos de cómo podría ser su bebé. Se convirtió en su escape, su forma de respirar, cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Su embarazo no fue fácil. Estuvo enferma la mayoría de las mañanas, y la soledad a veces se colaba como una sombra que se negaba a irse. Había momentos en los que se acostaba en la cama, con las manos envueltas alrededor de su creciente vientre, susurrando historias al niño dentro de ella, pretendiendo que podía oír. Le hablaba del océano al que quería llevarlo algún día, de cómo aprendería a dibujar, de cómo construirían una vida de la nada y la harían hermosa. En esos momentos, ella no estaba rota. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo. De vez en cuando, veía el nombre de Adrián en los titulares, premios, negocios, entrevistas, donde se veía inmaculado en un traje a medida,
sus ojos azules fríos e ilegibles. Dejó de leerlos después de un tiempo. El hombre de esas portadas no era el que ella había amado. El hombre que amaba había desaparecido la noche en que ella le mostró la prueba. Capítulo 3. 2 vidas y un milagro. Una noche durante una tormenta particularmente violenta, se despertó con un dolor agudo en el abdomen y se dio cuenta de que había llegado el momento. El pánico se encendió a través de ella mientras luchaba por alcanzar su teléfono, su cuerpo temblando de miedo y adrenalina. El mundo se desenfocó a su alrededor mientras llamaba a una ambulancia, su voz apenas firme. Las horas que siguieron fueron caos, una ráfaga de luces, el olor estéril del hospital, voces de enfermeras dando instrucciones. Luego vino el sonido que nunca olvidaría, un llanto, crudo y vivo, llenando la habitación. Y luego otro. Ella parpadeó a través de las lágrimas de agotamiento e incredulidad. Había 2 de ellos. Cuando colocaron a los niños en sus brazos, todo su mundo cambió. Eran diminutos, frágiles, con mechones de cabello oscuro y ojos marrones profundos que parecían demasiado sabios para su edad. Ella rió a través de sus lágrimas, susurrando sus nombres, Leo y Marco, nombres que había elegido hacía meses, nombres que ahora se sentían perfectos. Nunca había sabido lo que significaba sentirse completa hasta ese momento. El dolor, la soledad, el miedo, todo se desvaneció. Todo lo que quedaba era amor, feroz e ilimitado. Más tarde, cuando la enfermera vino a revisarla, sonrió suavemente y dijo, «Ya no estás sola». Sara asintió, incapaz de hablar, su mirada fija en sus hijos. Por primera vez desde aquella noche en el balcón, ya no necesitaba que nadie viniera a por ella. Tenía todo lo que había estado buscando, justo allí en sus brazos. Y mientras se quedaba dormida, con el sonido de la lluvia todavía resonando débilmente contra la ventana del hospital, se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que costara, construiría una vida para ellos, una que nadie podría quitarle jamás. Los primeros meses después de llevar a los niños a casa fueron un borrón de noches sin dormir, tomas interminables y momentos de asombro que se sentían demasiado sagrados para describir. El pequeño apartamento de Sara se llenó de nuevos sonidos, los suaves gemidos de los bebés, el zumbido de las nanas que sonaban desde su teléfono a las 2 de la mañana, el crujido de las mantas mientras intentaba calmar a ambos niños a la vez. Era caos, agotador e implacable, pero era suyo. Cada llanto, cada noche sin dormir, cada momento de incertidumbre se convirtió en un recordatorio de que había sobrevivido a la tormenta que casi la destruye. Cuando los mellizos cumplieron 2 años, Sara había aprendido a vivir de nuevo. Su negocio estaba creciendo, sus clientes confiaban en ella, e incluso comenzó a sonreír sin forzarlo. Llevaba a los niños al parque todas las mañanas, dejándolos correr por la hierba y perseguir palomas mientras ella observaba desde un banco con su cuaderno de bocetos en la mano. Fue en una de esas mañanas tranquilas que sucedió algo inesperado, una sensación, un cambio, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Ella aún no lo sabía, pero el pasado que pensó haber enterrado ya estaba regresando a ella. Y cuando llegara, cambiaría todo lo que creía saber sobre el perdón, el amor y el hombre que una vez creyó que nunca volvería. Capítulo 4. El choque en el parque. La mañana que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otra. El aire traía un leve olor a lluvia, y el parque donde Sara llevaba a los mellizos todos los días estaba tranquilo.
El tipo de calma que existe solo antes de que el mundo despierte por completo. Ella se sentó en un banco desgastado, el cuaderno de bocetos apoyado en su regazo, viendo a Leo y Marco perseguirse a través de la hierba húmeda, sus risas resonando como música a través de la niebla. Los niños habían crecido mucho. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente en las puntas, sus ojos marrones llenos de picardía y luz. Eran todo su mundo, y verlos jugar hacía que el agotamiento de su vida pareciera pequeño. Estaba contenta, o al menos eso creía, hasta que el sonido de una voz familiar cortó el aire de la mañana. Era el tipo de voz que todavía podía hacer que su corazón se encogiera sin importar cuánto deseara que no lo hiciera. Al principio, pensó que estaba imaginándolo, pero cuando levantó la vista, su corazón se detuvo. Adrián Costa estaba a pocos metros de distancia, sosteniendo una taza de café en una mano, la otra metida en el bolsillo de un abrigo de lana oscuro. Parecía mayor, más afilado de alguna manera, aunque el tiempo no había hecho nada para apaciguar la intensidad de sus ojos azules. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La lluvia comenzó a caer ligeramente de nuevo, pequeñas gotas aferrándose a su cabello, y ella podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Quiso desviar la mirada, fingir que no lo había visto, pero ya era demasiado tarde. Él ya estaba caminando hacia ella. Se detuvo a unos pocos pasos, su mirada yendo de su rostro a los dos niños que ahora corrían hacia ella, sus risas desvaneciéndose al ver al extraño. La expresión de Adrián cambió instantáneamente. Se congeló, conteniendo el aliento como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara pudo ver el momento en que se dio cuenta. Dos caras idénticas, dos niños pequeños con el mismo cabello castaño y ojos familiares que reflejaban los suyos cuando era más joven. Su taza de café se le escapó de la mano, golpeando el suelo y derramándose sobre el pavimento mojado. «Sara», dijo finalmente, su voz baja, incrédula. «¿Son...?» Ni siquiera pudo terminar la pregunta. Ella se levantó lentamente, sus manos temblando, interponiéndose instintivamente frente a sus hijos. «No», dijo en voz baja, «no digas nada». Los años de silencio entre ellos la oprimieron como un peso en el pecho. Él dio otro paso, su expresión cruda con algo que ella no podía nombrar. Shock, arrepentimiento, confusión, tal vez incluso dolor. «Sara no lo sabía», dijo. «No tenía idea». Ella rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «No quería saber, Adrián. Hay una diferencia». Los niños se agarraron a sus piernas, con los ojos muy abiertos, sintiendo algo que no podían entender. Él los miró de nuevo, luego a ella, y casi pudo ver los pensamientos corriendo por su mente. La línea de tiempo, el parecido, la verdad que no podía negar aunque quisiera. «¿Podemos hablar?», preguntó suavemente. La sencillez de la pregunta hizo que su pecho se tensara. «¿Hablar?», repitió. «¿Ahora? ¿Después de 4 años?» Su voz se alzó, temblando con toda la rabia que había enterrado. «Te fuiste, Adrián. Dejaste muy claro que no querías esto. Me dejaste sola en la lluvia con una prueba en la mano. ¿Y ahora quieres hablar?» Él bajó la mirada, con la mandíbula tensa, la culpa brillando en su rostro. «Sé lo que hice. Fui un cobarde. Creí que me estaba protegiendo mi vida, pero estaba equivocado». Las palabras sonaron sinceras, pero solo la hicieron enfurecer más. «¿Protegiéndote?», dijo, con la voz quebrándose. «¿De qué? ¿De amar a tus propios hijos?». El silencio que siguió fue insoportable. Los niños,
confundidos, tiraron de su abrigo. Ella se arrodilló, forzando una sonrisa. «Está bien, cariños. Vayan a jugar un poco más». Ellos dudaron, pero obedecieron, corriendo hacia los columpios. Cuando se puso de pie de nuevo, Adrián todavía la estaba mirando, con los ojos llenos de algo que no reconocía, algo frágil. «Sara», dijo en voz baja, «por favor, solo déjame explicarme». Quería gritar, decirle que no quedaba nada que explicar, que las explicaciones no podían deshacer las noches en que había llorado hasta quedarse dormida o las mañanas en que se había despertado sola. Pero cuando lo miró, a la forma en que sus hombros estaban ligeramente caídos, se dio cuenta de que él no era el mismo hombre que había sido. La arrogancia que solía definirlo se había ido. En su lugar había algo más humilde, incluso roto. Ella se cruzó de brazos, su voz temblando. «Bien, tienes 5 minutos». Se sentaron en extremos opuestos del banco, la distancia entre ellos pesada con todo lo que había quedado sin decir. Él le habló de los años transcurridos desde que ella se fue. El ascenso, las horas interminables de trabajo, las victorias huecas que no significaban nada. «Creí que tenía todo lo que quería», dijo, mirando sus manos. «Pero era miserable. Ni siquiera me di cuenta de cuánto hasta hace poco. Vi tu arte en línea hace unos meses. Al principio no sabía que eras tú, pero algo en él se sentía familiar. Luego vi el nombre y no pude dejar de pensar en ti». Sara desvió la mirada, el nudo en su garganta apretándose. «No tienes derecho a decir mi nombre así nunca más», susurró. «Renunciaste a ese derecho». Él asintió, su voz baja. «Tienes razón, pero estoy aquí ahora. Solo quiero una oportunidad para conocerlos. Por favor». La lluvia caía más fuerte ahora, empapando su abrigo, pero ella no se movió. Quería decirle que no merecía conocerlos, que era demasiado tarde. Pero cuando miró a sus hijos, riendo en los columpios, algo dentro de ella se ablandó. Ellos merecían respuestas, incluso si ella no las merecía. Ella suspiró, cerrando su cuaderno de bocetos. «Una oportunidad», dijo finalmente. «Puedes verlos. Una vez. Eso es todo». Él asintió, el alivio parpadeando en sus ojos. «Gracias», susurró. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera ver las lágrimas formándose en los suyos. Capítulo 5. El camino a la redención. Los meses siguientes se desarrollaron con una extraña mezcla de calma y tensión, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. La presencia de Adrián se convirtió en parte de su ritmo, no forzada sino cautelosa, como una canción que comenzaba suavemente después de años de silencio. Él nunca cruzó la línea que Sara había trazado, no se presentaba sin avisar, no exigía tiempo o espacio que no se le hubiera dado libremente. Aprendió sus horarios, las mañanas en el parque, las tardes llenas de dibujos y pequeños desórdenes, los tranquilos rituales a la hora de acostarse que terminaban con risitas soñolientas e historias susurradas. A veces se acercaba solo para leer a los niños, su voz profunda, suave y constante, mientras los mellizos se apoyaban en él, con los ojos pesados de sueño. Ver esa imagen hacía que algo le doliera profundamente en el pecho a Sara, algo que pensó haber enterrado hace mucho tiempo. No era amor, todavía no, pero era algo cercano al perdón, y eso la aterrorizaba más que el dolor jamás lo había hecho. Una noche de diciembre, la ciudad estaba cubierta de nieve tan espesa que silenció las calles. Adrián había insistido en recogerlos de la cafetería donde Sara trabajaba hasta tarde. Cuando llegaron a casa,
La electricidad se había ido, y el apartamento estaba envuelto en una oscuridad suave y parpadeante, iluminada solo por velas. Los mellizos se durmieron a los pocos minutos, agotados por el día, y Sara y Adrián se sentaron juntos en el sofá con tazas de té, el aire entre ellos pesado, pero suave. Finalmente, él dejó su taza y se giró hacia ella, su voz baja. «Sé que lo he dicho antes, pero gracias por dejarme volver a tu vida». Ella lo miró, su expresión ilegible. «Te lo ganaste», dijo en voz baja. «No fue un regalo». Él sonrió débilmente. «Lo sé, y no lo doy por sentado. No tienes idea de lo que significa para mí, Sara. Estos últimos meses, estar contigo, con ellos, es la primera vez que siento que estoy viviendo en lugar de fingir». Ella lo estudió cuidadosamente, como si tratara de decidir si podía creerle. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo, «y algunas heridas nunca sanan por completo». Él asintió, sus ojos fijos en los de ella. «Entonces seguiré demostrándolo hasta que lo hagan». Algo en la forma en que lo dijo hizo que su pecho se tensara. No fue dramático, no fue suplicante, fue simplemente honesto. Ella sintió que sus muros temblaban, justo lo suficiente para que algo se deslizara. «Eres bueno con ellos», susurró, «mejor de lo que pensé que serías». Su sonrisa se suavizó. «Ellos me salvaron, Sara. Tú también». Él se acercó, su voz apenas un susurro. «Sobreviviste. Eso lo es todo». Las palabras se quedaron entre ellos, tiernas y afiladas a la vez. Por primera vez en años, Sara se permitió mirarlo de verdad, no al hombre que le había roto el corazón, sino al que había pasado meses tratando de reconstruirlo. La arrogancia que una vez lo definió se había ido. Lo que quedaba era algo más tranquilo, más humilde, real. Ella no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que él se acercó, su pulgar limpiando una lágrima de su mejilla. Ella no se apartó. En cambio, lo dejó. Y luego, lentamente, se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la suya. «No sé si alguna vez podré amarte como solía hacerlo», susurró. «No quiero que lo hagas», dijo él. «Quiero que me ames de manera diferente esta vez». Honestamente, algo dentro de ella se abrió entonces, no de dolor, sino de liberación. Ella no lo besó esa noche, no dijo las palabras que sabía que estaban enterradas en lo profundo de su pecho. Pero cuando se quedó dormida a su lado en el sofá, su cabeza apoyada en su hombro, fue la primera vez en años que durmió sin sueños de pérdida. La primavera llegó de nuevo, suave y llena de luz. En el 5º cumpleaños de los mellizos, todos fueron al parque donde Adrián los había visto por primera vez hacía años. Sara observó cómo él perseguía a los niños a través de la hierba, sus risas resonando en el aire, y algo dentro de ella finalmente se asentó. Cuando se giró hacia ella, su rostro enrojecido y su sonrisa sin reservas, se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El dolor, la rabia, la duda, todos habían perdido su control sobre ella. Lo que quedaba era paz. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Adrián se sentó a su lado en el banco, su mano rozando la de ella. Esta vez, ella no dudó. Ella tomó su mano y entrelazó sus dedos, el gesto simple pero lleno de significado. Él la miró, sus ojos brillando con tranquila emoción. «¿Entonces esto es real?», preguntó suavemente. Ella sonrió débilmente, su voz tranquila y segura. «Siempre lo fue. Solo tuvimos que encontrarlo de nuevo». Mientras la luz se desvanecía, Sara miró a los 2 niños corriendo por el campo, sus risas mezclándose con la brisa de la tarde, y sintió algo que no se había permitido sentir en mucho, mucho tiempo. Felicidad,
incontaminada y completa. Una vez creyó que su historia terminó en angustia, pero la vida se dio cuenta. Simplemente se había detenido hasta que estuvieron listos para comenzar de nuevo. Y ahora, sentada junto al hombre que una vez fue su mayor dolor y ahora era su mayor paz, comprendió que a veces el amor no vuelve a ti igual, vuelve más sabio, más tranquilo e infinitamente más real. Tuyet voi, tôi rat vui vì bản thích bạn địch. Đây là một cái kết mở cho câu chuyện, để lại nhiều khả năng và bất định về tương lai của Sarah, Rachel và Adrian, Ethan. Tập trung vào sự tái hợp mong manh và sự lựa chọn phía trước. Un fortium final abierto. La promesa inacabada. El sol de la tarde se inclinaba, y en el parque el aire olía a hierba fresca y promesa. Sara sintió el peso de la mano de Adrián sobre la suya, sus dedos entrelazados firmemente, una conexión simple que encerraba 4 años de soledad y redención. Los gemelos, Leo y Marco, corrían cerca, sus risas resonando mientras jugaban a ser invencibles. «Esto es lo que siempre quise, ¿sabes?», susurró Adrián, sin dejar de mirar a los niños. «Pero nunca lo supe hasta que lo perdí». Sara no respondió de inmediato. Ella desvió la mirada hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, marcando el regreso a la realidad. No había duda de que él había cambiado. El hombre que ahora se sentaba a su lado no era el CEO frío y temeroso que la había abandonado. Era un hombre humilde, paciente y capaz de amar a sus hijos con una intensidad que la conmovía. Pero el perdón no era un interruptor, y el miedo seguía siendo una sombra persistente. «Te he dicho que te lo has ganado, Adrián», dijo Sara finalmente, su voz tranquila. «Pero ganarte un lugar en la vida de mis hijos no es lo mismo que ganarte un lugar de nuevo en mi corazón». Él giró la cabeza para mirarla, sus ojos azules llenos de una súplica silenciosa que ella ya no podía ignorar. «¿Y lo haré?», preguntó. «¿Hay un camino para que volvamos a nosotros?». Sara sonrió débilmente, una sonrisa que era mitad dolor y mitad esperanza. Ella soltó su mano, un gesto pequeño pero significativo. «No sé», respondió. «El amor no vuelve a ser el que fue. Lo que venga ahora, si es que viene algo, será un camino nuevo. Y ambos estamos aprendiendo a caminar de nuevo». Se puso de pie, enderezándose, y llamó a los gemelos. Adrián se levantó a su lado. La observó con una mezcla de respeto y incertidumbre. Ella le había dado un comienzo, pero no una garantía. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, los niños intercalados entre ellos, no había un beso apasionado ni una declaración de amor. Solo había un pacto tácito, un compromiso de enfrentar cada día como una posibilidad, sin promesas vacías, solo con constancia. Sara había encontrado la paz en la soledad. Ahora, tenía que descubrir si podía encontrar la felicidad en esta reunión frágil, sin dejar que la vieja herida la definiera. El camino hacia el futuro estaba abierto, incierto, y dependía únicamente de la elección que hicieran a partir de este momento.